Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy una nueva mañana, un nuevo día y la gracia de Dios sobre nosotros. Meditando esta mañana en esta vida que el Señor nos da, damos gracias a nuestro Dios porque Él nos ha permitido estar aquí un día más delante de Él con una ciertísima seguridad. Y es que si anoche el Señor hubiera querido llevarnos, hoy estaríamos en su presencia, con una ciertísima seguridad que nos quita todo temor. El amor de Dios echa fuera todo temor. Y entonces yo estoy seguro de que debido a estas circunstancias estamos pasando por momentos de temores. Yo también los he tenido. No puedo decir que yo soy Superman, el supervaliente que no sufre, que no tiene temores, que no tiene luchas. Claro, como ser humano, como pastor, como esposo, como padre, tengo luchas, tengo inquietudes, tengo esperanzas, tengo necesidades, expectativas y hasta frustraciones también. Pero todo ello debe ser llevado a la cruz de Cristo. Todo ello debe ser puesto a los pies de Cristo en oración, en alabanza, en confianza, en certeza, certidumbre de fe. La certidumbre de fe es la confianza plena en que Dios nuestro Señor está obrando de una manera maravillosa. Damos muchas gracias a nuestro Señor porque nos ha levantado a tener un día de comunión con Él. Eso es lo más importante. Que hoy, pase lo que pase, tenemos un día de comunión con Él. Y yo estoy disfrutando de haber visto el rayo del sol en la mañana, al haber despertado y contemplar la gloria de Dios al darme un día más, contemplar la gloria de Dios en la naturaleza que Él nos ha dado, contemplar la gloria de Dios en las habilidades que Él nos ha dado para vivir un día más. Entonces, damos gracias a nuestro Señor que estamos aquí presentes delante de Él y no ausentes, condenados a la vida eterna. Como dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que a pesar de haber sido pecadores, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada día nos habla el Evangelio. El despuntar del alba ya nos está hablando del Evangelio. No sé si ustedes han notado en el libro del Génesis, y en la cultura judía lo he enseñado en algunas ocasiones, la medición del tiempo no comienza como nosotros. El día comienza cronológicamente a las 12 de la noche, laboralmente o en actividades a las 6 de la mañana, 5 de la mañana a otros, quizás 8 de la mañana a otros, porque eso de dormir tarde nos gusta a todos. Eso me incluye a mí. Hoy quisiera haber dormido un poquito más tarde, pero bueno, es la gracia del Señor habernos despertado hoy y haber visto el Evangelio al despuntar el alba, luego de la noche, en el calendario hebreo, en la medición desde el Génesis, en la medición del tiempo conforme Dios cada día comienza con la noche y luego es la mañana o el día. Entonces vemos en Génesis que el Señor dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y así sucesivamente. O fue la noche y el día. Fue la noche y el día del primer día. Y esto nos muestra que nosotros hemos estado en la oscuridad de la noche. La oscuridad de la noche significa nuestra vida sin Dios, significa nuestra vida separados de Dios, nuestra vida destituidos de la gloria de Dios, en la oscuridad de la muerte. Y cuando amanece la luz del Evangelio, el alba, la luz del nuevo día, nos habla de la luz del Evangelio, el nuevo nacimiento en Cristo. Y es lo que agradecemos en este nuevo día. Entonces, de esta manera comenzamos nuestra meditación en el discipulado de paternidad bíblica.
Es una bendición poder tener este discipulado. Para mí ha sido una bendición, y haber mirado, haber contemplado la perspectiva divina desde el Génesis, una teología bíblica de lo que es la paternidad bíblica. Damos gracias a nuestro Señor. Yo quiero darle gracias a mi Dios porque ha sido bueno, y porque me ha mostrado este derrotero para conducir a mis hermanos por una enseñanza, primero, absolutamente bíblica, pero segundo, con una metodología un poquito diferente, o con una estructura un poco diferente. Estamos conociendo la paternidad bíblica desde el Génesis, los principios de paternidad bíblica enfocados absolutamente en el ser y no en el hacer. Entonces, esta es una gracia que nos ha dado el Señor. Y vamos a encomendarnos en esta mañana en las manos de nuestro buen Dios para desarrollar el tema de hoy, el octavo mandamiento de la ley moral de Dios aplicado a la paternidad bíblica. Inclinemos nuestro rostro y ahí donde estamos oramos. Amado Señor y buen Dios y Salvador nuestro, cuán hermoso es estar en tu presencia, y cuán precioso es disfrutar de ti y disfrutar de todos los bienes, de toda la gracia y de toda la misericordia que has derramado en Cristo Jesús sobre tu pueblo santo, sobre nosotros los salvados, por la gracia y misericordia de nuestro Dios. En esta mañana nos acercamos a tu santo templo, a tus moradas altísimas, santísimas, perfectísimas. Nosotros que estuvimos destituidos de la gloria de Dios, hoy podemos venir a contemplar la gloria de Dios, a ver la gloria de Dios y disfrutar de la gloria de Dios, para darte a ti, oh Dios eterno, santo y trino, toda la gloria. Padre, también presentamos delante de ti nuestro pecado, porque como hombres en este remanente pecaminoso, hoy ya hemos pecado y te pedimos perdón por estos pecados que ya hemos cometido. Queremos venir a cuentas y decir: Señor, límpianos cada día más. Y tu palabra nos dice que hay tres medios. La Biblia nos enseña que hay tres medios por los cuales somos purificados de nuestros pecados. Y el primer medio es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años, de la cual hemos sido beneficiarios y fluye en nosotros día tras día. Y damos gracias por la sangre preciosa del Cordero que nos limpia. Pero también la palabra dice que el Espíritu Santo nos purifica, el Espíritu Santo nos limpia. Entonces hoy nos disponemos en las manos de amor del precioso Espíritu Santo, 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 del Trino Dios, para que seas tú, Espíritu Santo, obrando en nosotros santificación, santidad, recordándonos que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que tenemos victoria sobre nuestro pecado, y conduciéndonos, impulsándonos, fortaleciéndonos para librar la batalla espiritual que estamos librando, nuestra lucha diaria contra el pecado. Asístenos, Señor. Y también la palabra dice que somos limpiados por la palabra de Dios. Gracias te damos porque tú nos santificas en tu verdad y tu palabra es la verdad. Entonces estamos aquí hoy aprendiendo de tu santa ley para ser purificados. Gracias, Señor, porque nos das cada día la nueva palabra de Dios. No que sea nueva en revelación, sino renovada en nuestro corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos y nos disponemos en tus manos de amor para que hoy nos enseñes, para que hoy nos disipules en el temor de Dios, por la palabra de Dios, para ser padres conforme al corazón de Dios. A ti te damos la gloria y el honor y la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, damos el saludo a todos nuestros hermanos. También les amo en el Señor. Gracias por prestar atención a esta enseñanza. Hermana Claudia desde Chile, y a su esposo, Dios los bendiga allí, el Señor los llene de su paz. Al hermano Mauro Gómez, apreciado consiervo en el Evangelio de la Iglesia Ríos de Gracia, nuestro diácono, aprobado por el Señor. Damos gracias por tu vida, por tu familia.
por el ministerio que desarrollas, a nuestra hermana Dilma Restrepo, apreciada hermana en el Señor, a todos los hermanos que nos sintonizan, hermana Ángela, hermana Carla, hermana Nubia, todos los que nos sintonizan, sea los que se unen a esta presentación en directo, a este Facebook Live, o a quienes lo ven en diferido porque sus horarios no les permiten, porque su situación no les permite estar en directo. Pero me han reportado: pastor, yo le escucho, le veo después en la noche cuando llego, entonces puedo verle. Un saludo a todos nuestros hermanos, a nuestro hermano Rubén Blanco allí en Palmira, a todos nuestros hermanos que de una manera u otra sintonizan esta serie de discipulado, a nuestro hermano Andresito y Mónica. El Señor les bendiga ricamente, les amamos mucho, a todos los que están aquí pendientes. Bueno, ya hemos orado, ahora vamos a pedir al Señor que nos dirija en este discipulado. El Señor ha venido enseñándonos cómo ser padres conforme al modelo bíblico, y el mejor modelo bíblico para ser padres es Él, porque la Biblia es la revelación de Dios y Dios se nos revela como Padre, y es hermoso tener el conocimiento y la certeza que Dios es nuestro Padre. Y es por allí debes empezar tu paternidad bíblica, que tú estés seguro de ser un padre como Dios es Padre, porque Dios Padre te dio ese don. Y debes estar seguro de que Dios es tu Padre, porque si estás seguro de que Dios es tu Padre, tú puedes recibir de tu Padre el ejemplo paternal para guiar a tus hijos en la paternidad conforme al corazón de Dios. Entonces debemos estar conscientes de la paternidad de Dios obrando en nuestras vidas. Y cómo esa paternidad de Dios ha influenciado en nuestro ser y nuestro hacer. Y a través de este discipulado es lo que hemos visto. Ser padres conforme al Padre en el ser, pero ese ser nos conduce al hacer. Precisamente estamos viendo el hacer, la acción. Y es el ejemplo de nuestro Padre, su acción paternal. Y esa acción paternal la podemos ver en su ejercicio de autoridad, en su ejercicio de gobierno a través de los 10 mandamientos. Y es lo que estamos aprendiendo. Hoy ya avanzamos. Ayer vimos el 7º mandamiento acerca de la fornicación, acerca del pecado de no cometerás adulterio, que tiene que ver con la honra al matrimonio, que tiene que ver con el cuidado sexual de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Hoy pasaremos al 4º mandamiento. Al 8º mandamiento. Discúlpenme, por favor. Creo que me falta un poquito de tinto. Tómate un tinto allí donde estás, pero a Claudia y su esposo no vayan a tomar tinto, porque el tinto allá en Chile es un buen vino. Aquí el tinto, y Claudia lo sabe, paisita, es el cafecito que nos tomamos en la mañana. Dios les bendiga. A Jorge Alex, a Walter en Bus, un saludo muy cordial. Un buen tintico nos reanima, nos estimula. Entonces recordamos nuestro versículo bíblico base, fundamental, donde dice el Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es la orden de criar a nuestros hijos conforme a las disciplinas que el Señor nos da. ¿Y dónde nos da el Señor las disciplinas? En su santa palabra. El Señor nos está disciplinando. Y hay que establecer la diferencia entre una disciplina instructiva, una disciplina formativa y una disciplina correctiva. Dios usa las dos. Y como padres también debemos usar las dos. La disciplina o las disciplinas instructivas, las disciplinas formativas, donde tomamos a nuestros hijos y le hacemos un discipulado, le establecemos disciplinas de instrucción y disciplinas de formación, disciplinas de instrucción a través de la lectura de la palabra, a través de las enseñanzas bíblicas. Incluso esta es una disciplina
de instrucción. Yo hubiera querido hoy no descansar un ratico más, levantarme a las 9 de la mañana y pasar un día de locha. Me hubiera gustado eso, claro, porque la carne siempre demanda eso, pero tenemos una responsabilidad. Yo como pastor tengo una responsabilidad con mis hijitos, hermosos hermanos en la fe que han abrazado este discipulado. Entonces tengo una gran responsabilidad con ustedes y como padre debo instruirles y establecer esas disciplinas de instrucción. Y aprecio mucho a los hermanos que ya han abrazado esas disciplinas y están aprendiendo este discipulado. Quizás poquitos, pero son los que son conforme al Señor. Pero también está la disciplina formativa, es darle eso que estamos enseñando, es hacerlo, es ejecutarlo en nuestros hogares. Y es lo que tú debes hacer con tus hijos, ejecutar esto que estás aprendiendo, a ponerlo por obra, porque no podemos ser solamente oidores de la palabra, sino también tenemos que ser hacedores. Por eso el tema que estamos viendo es la acción paternal de Dios como ejemplo. ¿Para qué? Para nuestra acción paternal. Entonces es lo que estamos viendo, cómo al ser padres de muchachos en medio de este mundo, como lo veíamos ayer, tan extremadamente pecador, tan extremadamente lascivo, y hoy vamos a ver tan extremadamente ladrón, ratero, porque hoy veremos el mandamiento de no robarás. Entonces vayamos ya, hemos leído la palabra, ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y damos gracias al Señor por su palabra. En el capítulo 20 de el Éxodo, versículo 15, dos palabras, pero de un alto contenido: no hurtarás, no robarás. Y parece que esto no tuviera mucha relevancia, porque nosotros realmente como cristianos quizás no robamos en la forma como el mundo o las gentes no creyentes roban descaradamente. Quizás nosotros no tenemos esas actitudes, pero debemos mirar profundamente, porque sí, en muchas ocasiones, y al meditar en este pasaje, hasta yo mismo me puedo ver que robo. Entonces, la palabra del Señor es muy clara y es una orden perentoria, como en todos los mandamientos. El Señor dice: no robarás. Por esta es la implicación negativa. Siempre hemos visto que cada mandamiento tiene una implicación positiva y una implicación negativa. La implicación negativa comienza por ese no perentorio: no robarás, no tomarás los bienes de otra persona, no tomarás las riquezas que Dios le ha dado a otra persona. Pero entonces esto tiene una implicación positiva, o sea, el mandamiento también tiene una cara positiva, una cara que dice: no hagas esto, pero haz esto. No hagas esto, no adulterarás. Pero no solamente no adulterarás, sino que honrarás el matrimonio, honrarás tu cuerpo, honrarás tu sexualidad, cuidarás de tu sexualidad. Entonces tiene una implicación, un mandamiento, un aspecto negativo. No hagas esto. Una prevención, no lo hagas. Pero también hay un aspecto positivo: haz aquello. Y en el caso del octavo mandamiento, el Señor es claro: no robarás. No toques los bienes ajenos, no son tuyos, no te pertenecen, entonces no tomes. Eso es respeta. Bueno, la implicación positiva es: respeta los bienes ajenos. Respeta los bienes ajenos. Honra los bienes ajenos. Ahora, ¿por qué de dónde procede esta situación? ¿Cuál es el origen del robo? Bueno, el robo es desde la misma creación. Génesis capítulo 3 es muy claro, cuando Adán y Eva atrevidamente toman lo que no les pertenece, roban lo que le pertenece a Dios. El Señor les dice: de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal no podrán comer.
En otras palabras, les estaba diciendo, este árbol es mío. Yo he hablado mucho de esto respecto de la reserva de dominio. Algunos hermanos no creen estas cosas, pero la Biblia nos lo muestra. Dios tiene unas reservas de dominio. Por ejemplo, de los 7 días de la semana, Él se reserva uno. Por ejemplo, del 100% de nuestras riquezas, Él se reserva un 10% para Él. En fin, el Señor tiene varias reservas de dominio. Y una de ellas fue, el Señor le dice a nuestro padre Adán, no tomes del árbol del fruto del bien y del mal, del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ese árbol es mío, me pertenece, es mi reserva de dominio en el jardín. Porque yo mando, ese árbol no lo vas a tomar. Y fue lo que causó el pecado. Allí también hubo entonces un pecado de robo, hermanos. Es que, hermanos, los 10 mandamientos nos muestran, nos revelan, nos confrontan con toda la pecaminosidad desde el principio. Entonces, nuestro padre Adán como cabeza federal, nuestra madre Eva como cabeza federal, padres como cabeza federal, transmitieron el pecado a todos. Ustedes saben que nosotros tenemos el pecado transmitido. El pecado original ha sido transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Nosotros no hacemos pecados, nosotros somos pecadores. Nuestras acciones de pecado son la evidencia de nuestra naturaleza de pecado. Por eso la obra de Cristo es transformar la naturaleza. Y dentro de otros aspectos, la obra del Evangelio es precisamente transformarnos de ladrones a honestos, de ladrones a santos, parte de la moralidad del Evangelio, fruto del Evangelio en nuestras vidas. Entonces vemos que desde el principio el Señor le dio la orden a Adán: no tomes del fruto del conocimiento del bien y del mal. No es tuyo, no lo comas. Y es el pecado que ellos cometieron. Y a partir de allí comienza una cascada de robos. ¿Por qué razón no debemos robar? ¿Por qué la razón el Señor ordena no robarás? Por una sencilla razón. Dios, en su providencia, en su soberanía, ha dado a cada uno de nosotros bienes y riquezas para que las disfrutemos. Tú tienes unos bienes, unas riquezas que yo no tengo. Pero el espíritu codicioso que obra en nosotros por el pecado nos conduce a despreciar las cosas que nosotros tenemos para codiciar las cosas que otros tienen. Es curioso, nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, tenían todos los árboles del huerto. Todos. Y son todos los que existen hoy, hermanos. Amados hermanos, es muy especial esto. Yo, por ejemplo, yo creo que ninguno de nosotros conoce todos los frutos que hay sobre la faz de la tierra. Yo me admiro, por ejemplo, cuando el Señor me lleva a tierras nuevas. El año pasado estuve en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba. Yo conocía la granada de una manera por televisión, por las revistas, por los libros. Sabía que existía la granada, pero yo no la conocía personalmente. Vine a conocerla allí, vine a saber y a probar esta deliciosa fruta. Hay muchas personas en otros países que no conocen nuestras frutas. Por ejemplo, aquí tenemos, hace algunos años nos llegó por allá también de Oriente, nos llegó el mangostino, exquisita fruta que nosotros no conocíamos y ahora podemos comerla. Y así hay muchas frutas en diferentes lugares que nosotros ni siquiera conocemos, que las vemos quizás por la televisión, por los programas de comida o algo así.
y nosotros no nos hemos deleitado. Por ejemplo, para Claudia María que nos está siguiendo, ella puede disfrutar en Chile de unas frutas que nosotros aquí no tenemos. Aquí tenemos unas frutas muy tropicales, pero allá tienen otra serie de frutas, por ejemplo, una variedad de uvas exquisita, tienen variedad de frutos. Pero resulta que nosotros no conocemos esos frutos. Ahora, nuestro padre Adán y nuestra madre Eva estaban en el Edén y tenían todos los frutos a su disposición, todos los que quisieran, pero a ellos no les llamó la atención sino un solo fruto, el que Dios les dijo: ese no coman, de ese no van a comer. Teniendo tantos frutos que eran de ellos, que eran don de Dios para ellos, miraron con codicia el que no era de ellos. Y es triste, así en nuestra vida. Vemos el caso, por ejemplo, de David, cuando él va a la terraza y mira la mujer de Urías. Y él, teniendo todas las mujeres solteritas del reino, mujeres que se hubieran sentido felices de haber sido la esposa o una mujer del rey David, él se fija en la que nunca debiera haber tomado, en aquella mujer que le pertenecía a otro hombre. ¿Por qué? Porque hay en nuestro corazón un espíritu codicioso que tiene dos aspectos. El primer aspecto: no reconoce y no aprecia los dones, la gracia que Dios ha derramado en nosotros. Y en segundo lugar, codicia lo que otro tiene. Y esa es la causa del robo. Por eso el Señor dice: no robarás, porque el Señor te ha dado a ti, te ha dotado a ti de lo suficiente. Tú no tienes que tomar de otro. Disfruta de lo que Dios te dio y deja de mirar lo que tienen otros. Eso se aplica también para la vida, para la familia, para el ministerio, para los hijos. ¿Saben una cosa? Hay padres que le dicen a sus hijos: hijo, mire, sea como el hijo de Pedro y María. Esos sí son buenos muchachos. En cambio ustedes, porque tienen que mirar a los hijos de Pedro y María. Miren a la preciosura de hijos que Dios les dio. Más bien críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, y verán qué preciosura de hijos tienen. Aprecien a sus hijos y enséñenles a sus hijos a apreciar los dones que cada uno tiene. ¿Cuántas veces nuestro hijo hace un dibujito y viene al papá y le muestra: ay papi, mira el dibujo que hice? Y el papá le dice: bah, una bobada, hombre, no le ponga atención a eso, es una cochinada, haga algo bueno, esfuércese. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando en nuestros hijos el que no aprecien el don que Dios le dio. ¿Quién quita que ese muchacho, de dibujar en dibujar, porque nadie nace aprendido, de dibujar en dibujar, pasados los años se convierte en un gran artista, o en un gran diseñador, o en un gran arquitecto? No lo sabemos. Pero Dios le ha dado dones a nuestros hijos y tenemos que estimularles esos dones para que ellos aprecien los dones que tienen y no se pongan a mirar los dones que tienen otros. Ese es el problema por el cual la gente roba. Ahora, ¿por qué también el Señor ordena: no robarás? Porque es que el robo es un pecado que produce violencia. ¿Qué es lo primero que tú quieres hacer cuando te roban? Vengarte del que te robó. Vengarte. Apalearlo, meterlo a la cárcel. ¿Y qué produce cuando hay esa situación? Que se roban entre unos a otros. Entonces, este le robó, el otro lo aporrió y viene este y lo mata. Y esa es una cadena de maldición. Y justamente, infortunadamente, en nuestra tierra, Colombia, sufrimos de eso, hermanos. ¿Por qué estamos sufriendo esta guerra fratricida en Colombia? Pues, hermanos, porque desde un principio hemos robado. El rico roba al pobre y el pobre roba al rico.
Así es. Eso de los honestos, eso no existe en el mundo. Ni siquiera entre los cristianos hay honestidad. Cuánto menos será en el mundo. Pero ¿qué es lo que hace el rico? Le quiere robar los derechos al pobre. ¿Qué es lo que hace el empleador con su obrero? Quiere esclavizarlo y no pagarle lo que se debe pagar. Tenemos una cultura de robo. Y esa es la problemática que nosotros estamos viviendo y que les estamos enseñando a nuestros hijos. Pero no solamente esa cultura de robo, sino la cultura de venganza. Entonces le decimos a un hijo, si te roban, tú robas. Si te roban, tú robas. ¿Cuál es la cultura que nosotros tenemos, por ejemplo, con el Estado? Nosotros decimos, el Estado cobra impuestos y nos roba. Porque ¿en qué se van nuestros impuestos? Miren, en pagar senadores, congresistas que se la pasan durmiendo, que no hacen nada y que se ganan un platal. Entonces, ¿qué hacen? Además de eso, se roban la plata, se roban la plata. Entonces, eso dice la persona. Entonces, no pagamos impuestos, porque ¿para qué pagar impuestos si el gobierno se los roba? Pero resulta que el gobierno recibe los impuestos y también, no el gobierno, sino los personajes que están allí, los administradores de los dineros, de los impuestos, de los dineros que damos nosotros, ellos roban. Entonces, es un ciclo de nunca acabar. Entonces yo no pago impuestos porque se lo roban, pero me estoy convirtiendo en ladrón porque estoy robando al Estado y estoy robando a su vez a Dios, porque Dios ordena que debemos pagar el impuesto. No debáis a nadie nada, dice el Señor. Hay que pagar impuestos, hermanos. Entonces, es esa cultura que estamos teniendo y que le estamos enseñando a nuestros hijos. La cultura de robar y la cultura de vengarse. Si a mí me roban, yo me vengo. Y estamos viviendo una sociedad, y especialmente en nuestra amada Colombia, una sociedad en donde el robo ha producido muchísima violencia. Precisamente la guerra fratricida, la guerra entre las mafias, la guerra que existió hace años o que ha existido hace años. Yo ya he vivido muchas guerras en Colombia, la guerra de los esmeralderos, la guerra de los marimberos, las guerras de las diferentes guerrillas, FARC, ELN, EPL, M19, todas esas guerras ya las hemos vivido. Y la guerra de las mafias de la coca. ¿Cuál ha sido uno de los puntos de destrucción de esas organizaciones guerrilleras y mafiosas? El robo. Porque han robado a otros, entonces son minados y se enfrentan entre ellos y se matan entre ellos. Es la cultura del robo y la cultura de la venganza, y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Si te roban, véngate. Si te roban, haz violencia, recupera con violencia lo robado. Ahora, ¿qué tipos de robo tenemos? ¿Cómo se manifiesta el robo? En primer lugar está el robo directo, robarle a otra persona, quitarle a otra persona. Y muchas veces lo hacemos aún en la iglesia. Ay, hermano, tan lindo el libro. Ay, ¿qué libro estás leyendo? Muéstrame, hermano. Ay, ¿por qué no me lo prestas? Yo le pego una leidita. Se lo lleva para casa y nunca lo trae. Nunca le trae al hermano, hermano, aquí está el libro. Muchas gracias. No, simplemente se lo robó. Y ahí está en el estante y ahí va a estar por años y por años. Y, ay, este libro es de él. Ay, qué pena, qué vergüenza, pero ya lo hice. O hermano, préstame ese CD o esa memoria, yo paso la música. Estamos robando derechos de autor. En robo directo, hermanos. Nosotros cristianos robamos directamente. Vamos a la iglesia, nos encontramos un himnario. Ay, yo me voy a llevar este himnario para cantar en semana. Y entonces se lo echan en la cartera, se lo echan en el bolsillo y se lo llevan. Así de sencillo. Es un robo, hermanos. A la iglesia. Es más aún, es un robo a ti mismo. Te estás robando a ti mismo porque la iglesia eres tú mismo. Y esos himnarios
Los ha comprado la iglesia con tus aportes. Tú tienes derecho a ellos. Pero no es derecho para que te los lleves a tu casa y hagas con ellos lo que quieras. Es el derecho, pastor, por favor, permítame, présteme este himnario para yo llevarlo a la iglesia y cada vez yo lo traigo, para llevarlo a la casa y celebrar o copiarlo, algo así. Otra cosa, vamos a fotocopiar o vamos a bajar de la internet tal libro, tales canciones. Eso es robo, hermanos, robo directo. Robo directo. Entonces estamos haciendo robo directo. ¿Cuándo podemos? Bueno, también cuando hacemos negocios fraudulentos. Cuando hacemos negocios fraudulentos. Entonces yo tengo un producto de mala calidad y se lo vendo a una persona como buena calidad. Estoy haciendo un fraude. Hace algunos años sucedió en las iglesias cristianas una famosa pirámide. Se llamaba El Negocio. Y claro, era un sistema de estos, un sistema piramidal como DMG y sus compañías, en donde muchos aportaban y pocos ganaban. Y se ponía la plata y es que una producción, pero eso era imposible de sostener. Entonces es un sistema de estafa de hace muchos años. Entonces en las iglesias se aprovechó, pastores se aprovecharon de hermanos, invitándoles al negocio. Hermanos, es que tú puedes ganar mucho dinero y esta es la oportunidad, esto es una bendición de Dios. Falso, hermanos. Muchos pastores se enriquecieron a costillas del fraude que hicieron a sus hermanos. Conocí un hermano que ingenuamente entró allí, un pastor que ingenuamente entró allí, y él convidó a la iglesia invirtió, y cuando se dieron cuenta, el dinero ya no estaba, se había perdido, no se conseguían las pirámides para recuperar el dinero, y ahí se tuvo que devolver esa pirámide. Afortunadamente aquel pastor, con honestidad, devolvió a las personas involucradas, aún perdiendo su capital personal, devolvió a las personas involucradas el dinero, para que la iglesia no quedara en tela de juicio, el nombre del Señor no fuera mancillado. Él fue engañado, creo, un hombre de corazón limpio, porque devolvió todo, él fue engañado, pero se quedó muy pobre y la iglesia fue diezmada. Quedaron muy pocos por precisamente el famoso negocio. Incluso hermanos fueron a parar a la cárcel, hasta pastores, por el famoso negocio. ¿Qué es eso? Un fraude, fraudulentos. Esto es un robo por negocios fraudulentos, por poner a la gente venderle, en este caso eran ilusiones. Pastores que también hacen promesas que Dios no ha hecho en su santa palabra. Trae una ofrenda especial o trae esto para el Señor y el Señor te va a multiplicar. Eso es falso. Eso no existe en la palabra de Dios. Entonces, los que usan el diezmo como un método de robo, esto es pecado, hermanos. Ahora, hay otra forma de robar. Los pagos retrasados. Ay, hermanito, hágame un favor, présteme un dinero y yo se lo pago en la quincena. Ay, hermano, es que no tengo para el pasaje, para devolverme, para el taxi, con mi familia se me quedó la billetera en la casa. Hermano, ¿podrías prestarme 50,000 pesitos para el taxi que voy a llevar a la familia? Bueno, hermano, listo, 50,000 pesitos. Hermano, yo se los devuelvo el domingo que vuelvo o en la quincena. Pues hermano, pasa el domingo, el siguiente domingo, el domingo del siguiente año, el domingo de los 10 años y se perdieron los 50,000 pesitos. Porque el hermano nunca pagó o los paga retrasados. Hermano, preste una suma de dinero y pasan los años y el tiempo, no paga intereses, no paga la suma de dinero. Después de 5 o 6 años dice, bueno, voy a pagar. En esos pecados también he caído yo, hermanos. A veces somos en exceso confiados de las finanzas y quedamos a través de la vida debiendo.
pagos retrasados o pagos no hechos. Estamos robando, hermanos. Es un robo que se hace frecuentemente en la iglesia. En otro aspecto, esos robos se hacen a la propiedad intelectual, se hacen a, la, a, los, a las arcas de la iglesia. Por ejemplo, el robar a Dios. Algunas personas dicen, pero es que la ley ya pasó. Sí, la ley ya pasó, pero no significa que la gracia abolió la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y en la gracia tenemos la gracia de Dios, valga la redundancia, para cumplir la ley. Tenemos la fortaleza, la sabiduría para cumplir la ley. Entonces debemos cumplir la ley, no robarás. Y como lo hizo nuestro padre Adán, de robar a Dios, también nosotros robamos a Dios cuando no presentamos al Señor nuestros diezmos y ofrendas como una alabanza. No es una obligación, pero es un fruto, es una consecuencia de estar en Cristo. Tenemos una responsabilidad económica y la mínima tasa que da el Señor para la adoración pecuniaria es el diezmo. Y eso no fue abolido, hermanos. Eso no fue abolido. Algunas personas dicen, pero es que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. Falso, en el Nuevo Testamento sí se habla en algunas ocasiones del diezmo. ¿Por qué no se toma como un tema general, cierto? Por ejemplo, dijéramos que en el Nuevo Testamento tampoco está muchas veces honra a tu padre y a tu madre, o tampoco está el no codiciarás. Entonces, por el hecho de que no está allí ese mandamiento, ya no debe cumplirse. No es cierto, hermano. El mandamiento de dar al Señor está vigente. Ahora lo cumplimos en la gracia, con la fe, con el amor, con la ley escrita en nuestros corazones y guardada en nuestra mente por la gracia de nuestro Señor. Entonces estamos robando a Dios en la parte de los diezmos y de las ofrendas. Esto está vigente y debemos prestar cuidado. Entonces ya hemos visto, hermanos, lo que es el robo, sus antecedentes, la forma como se está mostrando, y es algo que está sucediendo en nuestras familias. Nuestras familias, por estas formas o con estas formas que hemos visto hasta el momento, estamos enseñando a nuestros hijos. Estamos enseñando a nuestros hijos a no pagar, por ejemplo, impuestos. Estamos enseñando a nuestros hijos a robar la propiedad intelectual. Estamos enseñando a nuestros hijos a robarle el diezmo al Señor. Estamos enseñando a nuestros hijos a tomar posesiones de otros bajo el supuesto me lo prestas y nunca pagar. La cultura del no pago. En la cultura de las tarjetas de crédito, de pagar tarde o no pagar o retrasarse en el pago de las cuotas y todas estas cosas, los arrendamientos, todas estas cosas, nosotros estamos robando y le estamos enseñando a nuestros hijos a robar. Y lo peor del caso es que después nos volvemos desfachatados, porque ya se nos vuelve una costumbre el robar y se lo enseñamos a nuestros hijos. Y a mí me da vergüenza que yo le enseñe a mis hijos a robar a través de diferentes formas. He debido pedir perdón al Señor por todo esto. Entonces, estamos enseñando a nuestros hijos a robar. Y esto debe frenarse, debe parar, porque somos el pueblo santo, el pueblo al que el Señor dice, no hurtarás. Volvemos a la misma metodología que hemos llevado a través de los 7 mandamientos anteriores. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, el arrepentimiento. En primer lugar, debemos venir a cuentas con Dios y decir, Padre, hemos robado. Te hemos robado a ti, hemos robado a la iglesia, hemos robado a la gente, hemos robado la propiedad intelectual, hemos robado esto, hemos robado lo otro. Pedir perdón por nuestros pecados. Comenzar a vivir una vida recta. Una vida de cultura de paga lo que debes. Paga lo que debes. Paga lo que tienes que pagar. Y como dice la palabra en Romanos, no debáis a nadie nada sino el amaros.
En nuestra iglesia tenemos una orden, un reglamento interno en el cual es prohibido hacerse préstamos entre los hermanos. Es prohibido pedir prestado, y si alguien comete el pecado de pedir prestado, entonces está prohibido al hermano prestarle dinero. Es pecado que un hermano le preste dinero a otro. La norma bíblica es que debemos dárselo. Debemos despojarnos de nuestras riquezas. Entonces, esto es de mucho cuidado a la enseñanza a nuestros hijos. Primero, por el ejemplo. Segundo, por la enseñanza de la palabra. Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser honestos por la palabra de Dios. Llévales, conduce a tus hijos enseñándoles la palabra, como hoy dice el texto: no robarás. No robarás. ¿Por qué no robarás? Por esto y por esto y por esto. Estos son los ejemplos bíblicos de quienes han robado. Y estas son las consecuencias que la Biblia nos enseña de los que han robado. Robar es pecado. No robarás. Enséñaselo a tus hijos. Condúcele por el camino de la honestidad. Y en tercer lugar, corrígele cuando el hijo haya pecado al tomar lo que no le pertenece. Y esto incluye cuando tus hijos toman los juguetes de sus hermanos propios o de los niños con quien convives. Hay padres, hay familias múltiples en donde viven los hermanos y su familia. Entonces los primitos tienen juguetes compartidos, tienen juguetes personales, no son compartidos. Entonces el niño toma el juguete del otro sin pedir permiso, sin nada, o el otro le dice no y él lo toma. Eso es robo, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Generalmente le decimos al niño afectado: ay, ¿por qué usted es tan envidioso? Préstele el juguete al niño o a la niña. No, hermanos, tú debes llamar a tu hijo y sentarlo en tus rodillas y hablarle: hijo, lo que tú acabas de cometer es un pecado de robo. Estás tomando lo que no te pertenece. ¿Por qué no miras todos los juguetes que tú tienes y juega con ellos? O en segundo lugar, si quieres que tu hermanito, tu primito, comparta contigo sus juguetes, tú debes cederle tus juguetes a tu amiguito, o a tu primito, o a tu hermanito. Papá, pero es que me los daña. Bueno, hijo, lo mismo vas a hacer tú con los de él. Entonces, por eso debes pedir perdón, debes pedir permiso para tomarlos y debes compartir los tuyos. Igual, los niños encuentran una moneda en la casa, encima del escritorio, y la cogen y van y compran confites. ¿Y usted dónde sacó la plata? Ah, no, yo me la encontré tirada. No, en la casa no hay nada tirado. Si en la casa hay un billete de 50,000 pesos o 100,000 pesos en el piso, no está tirado. Ese billete le pertenece a alguien. Si en la iglesia hay un billete de 50,000, de 2,000, de 20,000, del valor que sea tirado, eso no es una bendición de Dios para ti. A veces vas y te digo: ¡ay, una bendición del Señor! ¡Ay, yo que estaba tan necesitado! ¡Gracias, Señor! Te acordaste de mí, me encontré un billete. Y tus hijos lo ven. Y dice: pero ese billete le debe pertenecer a alguien. A alguien. ¿Qué debe hacer un hermano cuando se encuentra algo así? O un libro o algo así. Ve al pastor, ve a la administración, a la secretaria de la iglesia y entregas: mira, me encontré esto, por favor. Si alguien reclama, si alguien sabe, viene a pedirlo, entonces por favor se lo devuelven. Ese es el derecho, hermanos. Nada en el piso de la iglesia, nada en el piso de tu empresa, de tu trabajo, del almacén donde trabajas. Nada que se le cayó a otro, que tú viste que se le cayó la billetera, se le cayó un billete, eso no te pertenece, debes darlo. Debes darlo al otro. Cuando te subes al bus y te dan el cambio mal y te devuelven en exceso, debes hacerlo saber, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la honestidad y la gracia de Dios en tu vida. Debes saber que debes respetar las posesiones de los otros, porque Dios te ha dado a ti posesiones.
disfruta de las posesiones que tú tienes. Enséñale eso a tus hijos y enséñales a disfrutar de las posesiones que Dios les ha dado, para que no empiecen a mirar lo que otros tienen, porque ahí comienza el robo. El robo comienza desde nuestro corazón, desde nuestros ojos, codiciando lo que el otro tiene. No, hermanos, disfrutemos, deleitémonos en lo que el Señor nos dio, que es suficiente, es suficiente. No necesitamos de más. Si Él vio que eso era, si Él nos dio esto, es porque Él vio que eso era lo que nosotros necesitábamos. Y a los otros les dio conforme a lo que Él les quiso dar, para el destino y la obra que Él quiso poner. Y eso no nos debe interesar. Nosotros debe interesarnos nuestro bienestar, el bienestar y el bien ser de nuestros hijos. Enseña a tu hijo a no robar y corrige a tu hijo cuando roba. Corrige a tu hijo, primero con instrucción y luego con castigo. Y luego con castigo. Debes castigar a tu hijo cuando roba. Y debes hacerle saber el mandamiento de Dios. La palabra del Señor dice, no robarás, porque ese es el fundamento de nuestra corrección, la palabra de Dios. Entonces, de esta manera abordamos el 8º mandamiento. Dios mediante, mañana les invito nuevamente, debido a que esta semana perdimos 2 días por las diferentes dificultades, vamos a recuperar al menos uno. Mañana les invito a las 9 de la mañana nuevamente para que veamos el 9º y, si es posible, el 10º mandamiento. La acción paternal de Dios en el ejercicio paternal de nosotros, ser padres para nuestros hijos como Dios es Padre para nosotros. A Dios nuestro Señor sea toda la gloria, el honor y la alabanza. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana que nos diste la enseñanza de tu palabra. Oramos para que ésta entre profundamente en nuestros corazones y nos transforme, porque ese es el propósito tuyo, que a través de la Biblia nosotros te conozcamos y el conocimiento de Dios produzca transformación en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Primeramente pedimos perdón porque hemos robado delante de ti. Como padres hemos enseñado a nuestros hijos a robar, hemos pecado enseñándole a nuestros hijos a robar, enseñándoles a nuestros hijos a aceptar el robo, alabándoles porque roban, apoyándoles en sus robos, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos mal educado a nuestros hijos. Ahora entonces, Señor, te suplicamos que en tu santidad y en tu perfección, conforme a la gracia que nos das, de que no solamente perdonas nuestro pecado, sino que también lo limpias, te suplicamos que limpies nuestro pecado, que limpies este pecado de nuestros hogares, de nuestros hijos. Quizás están enfrentándose a una generación cada vez más pecadora, cada vez más que roba más. Pero, Señor, nuestros hijos deben ser hijos que honran al Señor a través de la honestidad. Enseña a nuestros hijos y enséñanos a nosotros a enseñarles que lo que tú nos has dado es suficiente. No necesitamos de más. Que debemos retornar lo que hemos robado. Que debemos ser honestos delante de ti. Y gracias te damos, Señor, porque nos diriges a ser padres conforme tú eres Padre con nosotros. Estamos en tu disposición, Señor. Bendícenos y enséñanos a enseñar a nuestros hijos para que tú seas eternamente glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, me despido de ustedes. Hermano Andrés, un saludo. Hermano Andrés García en Ibagué, Alexito, hermana Cruz, todos los que han estado en la sintonía. Muchas gracias. Dios les bendiga y tengan un día lleno de la plenitud de Cristo. Hasta mañana. Bendiciones.